Jóvenes. Página 61, quedamos con el grupo A. Ya. Página 61 de la diapositiva. A ver, vamos a ver el texto, dice, ¿no? Ahorita vemos, a ver. Aquí quedamos. Jóvenes. Jóvenes, ¿dónde quedamos? Creo que hicimos hasta aquí, ¿no? Jóvenes. Hola, hola. Ya, muy bien. Entonces ahora nos falta resistencia eléctrica, ¿ya? Con el grupo A se quedó hasta ejemplo de fuente y voltaje, ¿no? Ya. Hasta aquí, ¿no? Bueno, voy a repasar un poquito entonces para ambos grupos. Esto de aquí que tienen en su texto, ¿no es cierto? Que son los sistemas eléctricos en corriente alterna. En corriente alterna hay dos sistemas eléctricos que ustedes la han escuchado seguramente, que es sistema monofásico y sistema trifásico. El sistema monofásico, su nombre dice, ¿no? Está formado por dos cables que es fase y neutro, y la corriente circula de esa forma, fíjense. Estamos hablando de corriente alterna, ¿no? La corriente va y viene. Entonces, en corriente alterna hay este sistema que es monofásico, que solamente la corriente en realidad está yendo por un cable y el otro sirve de retorno, ¿no? Pero un sistema trifásico, fíjense, ya tiene 4 conductores, 3 fases y un neutro, o sea que tiene el triple de capacidad de llevar corriente respecto a un sistema monofásico. Esa es la diferencia, ¿no? Su nombre dice, ¿no? Trifásico, o sea que tiene mucho más capacidad de llevar, obviamente, energía eléctrica. ¿Por qué? Porque estamos llevando por 3 cables y el neutro, obviamente, sigue siendo común para las 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Además de que de un sistema trifásico yo puedo hacer conexiones monofásicas. Entonces, esa es la diferencia entre monofásico y trifásico. Además, su nombre dice, ¿no? Trifásico. O sea, es 3, tiene el triple de capacidad, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre monofásico y trifásico? No, ingeniero. Entonces, resumiendo, eso es sistema monofásico y trifásico, ¿ya? Sigamos entonces, ahora vamos a ver el voltaje fase y fase neutro. Su nombre dice, ¿no? El voltaje fase es el voltaje medido entre dos fases de una red trifásica, y el voltaje fase neutro es el voltaje entre una fase y un neutro, ya sea de una red monofásica o trifásica. Entonces, si yo mido el voltaje entre una y otra fase, se llama voltaje fase. Por ejemplo, aquí estoy entre la fase R y la fase S, y el voltaje es 380 voltios entre la fase R y la fase T, 380 entre la fase S y la fase T, 380 voltios. Estos son para sistemas trifásicos. En sistemas trifásicos se habla de voltaje fase y siempre es 380 voltios. En un sistema monofásico ya medimos voltaje entre cualquier fase y el neutro. Cualquier fase y el neutro. Y el voltaje es 220 voltios. Entonces aquí yo estoy viendo que de un sistema trifásico yo puedo hacer conexiones monofásicas, ¿no? O sea, de un sistema trifásico se puede hacer conexiones monofásicas. Lo que no se puede hacer es de un sistema monofásico convertirlo en trifásico, ¿no? Preguntas sobre estos dos voltajes, entonces voltajes trifásicos y voltaje monofásico, que se llama voltaje fase y voltaje fase neutro, y los valores son 380 voltios para el sistema fase trifásico y 220 voltios sistema monofásico fase neutro. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes?
Eso entonces es la diferencia entre voltaje fase-fase y fase neutro. Ya, monofásico 220, trifásico 380. Y de un sistema trifásico yo puedo hacer conexiones monofásicas. ¿Alguien tiene medidor monofásico, jóvenes? ¿Y trifásico también? ¿Alguien tiene medidor trifásico, jóvenes, en su vivienda? ¿Jóvenes? ¿Alguien tiene conexión? ¿Qué tiene? Trifásico. ¿Alguien tiene trifásico? Monofásico. ¿Alguien tiene trifásico? Bueno, entonces hay conexiones monofásicas y conexiones trifásicas. Vamos a otro subtítulo, fíjense, en resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Dice aquí, es la dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Eso es resistencia eléctrica, es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Ya, eso se llama resistencia eléctrica, oposición al paso de la corriente. La unidad con la que se mide la resistencia es el ohmio y ese es su símbolo, ¿ya? ¿Cómo se determina la resistencia en un alambre cilíndrico? Fíjense, la resistencia se determina por la longitud del alambre dividido entre la sección del alambre y multiplicado por ρ, que representa la resistividad del material. Cada material tiene un valor diferente, entonces ρ representa el tipo de material. L es la longitud y S es la sección, ¿ya? Entonces, la resistividad, ¿no es cierto?, es una propiedad intrínseca de cada material y me indica la dificultad al paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo se determina esta resistividad? Depende del tipo de material. Aquí tenemos valores de resistividad de diferentes materiales. Por ejemplo, el plata tiene una resistividad de 0,001 ohmios milímetro metro, el cobre 0,0172, el oro 0,024. Y si yo analizo estos primeros 3 metales o 4 metales, tienen muy bajo valor de resistividad. Respecto al extremo, por ejemplo, el vidrio tiene, el vidrio tiene mil millones de ohmios por milímetro sobre metro. El caucho, que es más elevado, 10 a la 21. El PVC, 10 a la 21. Entonces, es lo contrario de los primeros materiales. Los primeros materiales, como son bajo su resistividad, se los utiliza para la fabricación de conductores. Y aquí al otro extremo, los que tienen resistividad muy elevada se utilizan para lo contrario, que sería para aislantes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la resistividad de diferentes materiales y eso sirve como dato, obviamente, para calcular, ¿no es cierto? Todo esto de aquí se reemplaza aquí. Y el otro dato es longitud y sección. Preguntas, jóvenes, sobre resistividad y resistencia. Preguntas, jóvenes, sobre qué es resistencia. Bueno, sigamos entonces, vamos a hacer cálculos de resistencia, ¿ya? Aquí tienen más teoría para el que quiera leer, ¿no? Pero vamos a ir directamente a los ejercicios, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de cálculo de resistencia y dice una barra de cobre de 12 metros de longitud y 20 milímetros de sección. ¿Cuánto es su resistencia? Ya tengo una barra de cobre. ¿Cuánto es su resistencia? Me piden. Entonces tengo cobre, 12 metros de longitud, 20 milímetros de sección.
Y la resistividad del cobre, obviamente, es 0,0172. Esos son los datos que tengo de esta barra. Y me pide la resistencia. ¿Cómo se calcula la resistencia, jóvenes? Jóvenes, ¿cómo se determina la Mediante resistencia, la jóvenes? fórmula que nos pasó, que nos mostró. Ya esa formulita ya está, jóvenes. Entonces, ahí simplemente reemplazo datos, ¿no? Tengo una duda, ingeniero, en Sí, pregunte. la parte anterior de la página que nos mostró la fórmula. No sé si pueda volver. Claro que sí. Ay, perdón. Ya aquí está, ¿ya cuál? Ahí, por ejemplo, en la fórmula que está ahí, la longitud sería el metro, perdón, la distancia, ¿no? La longitud del Longitud es, elemento tendría que ser ¿no tendría que ser la S en la fórmula? eh, ya usted dice la fórmula debe ser así. Sí, A me ver, estoy vamos a ver. fijando en la parte de arriba, en la resistividad, donde dice ahí hay una fórmula. ¿Así? Igual. Sí, ¿Así? pregunto, ¿no? Por lo que dice esta fórmula acá arribita. Sí, esa es la unidad, pero es la unidad porque ahorita vamos a ver con el ejercicio y vamos a ver qué pasa con esto. Usted dice por esto, ¿no ve? Sí, sí, exacto. Ahorita vamos a ver cuando hagamos un ejercicio qué pasa con eso, miren, ya, y con eso se le va a Ya, aclarar. gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos al ejercicio, entonces ahí está, mire. Aquí tengo una barra de cobre de 12 metros de longitud, 20 milímetros de grosor. El material es cobre. La resistividad es 0,0172 ohmios milímetros sobre metro. Y me pide la resistencia, ¿no es cierto? Entonces la resistencia de esta barra de cobre se determina con esta ecuación. Entonces fíjense aquí reemplazando los valores voy a tener eso, miren. 0,0172 es del cobre, ¿no? Ohmios milímetros sobre metro. La longitud son 12 metros, la sección 20 milímetros. Ahora vamos a ver qué pasa con las unidades, fíjense. Milímetros se eliminan con milímetros, metros se eliminan con metros. ¿Y en qué unidad me queda? ¿Qué unidad me queda, jóvenes? Ohmio. Ohmios. ¿Con cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 0,010. Se salió el ingeniero, ¿no? Por lo
los tres incisos de este ejercicio, ¿no? Entonces, vamos con el inciso A. La resistencia del cable de cobre, ¿ya? Del cable de cobre, que tiene obviamente los siguientes datos, ¿sí? La longitud son 100 metros, la sección son 2.5 milímetros, el material es cobre, y obviamente para el cobre la resistividad es 0,0172 ohmios milímetro sobre metro. Entonces, ¿cómo se determina la resistencia? ¿Ya? Como quedamos hace un rato, ¿no es cierto? La resistencia, esta es la fórmula de la resistencia. Entonces tengo todos los datos y simplemente hago el reemplazo. Reemplazando, fíjense, el cobre es 0,0172 ohmios por milímetro sobre metro y la longitud son 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, aquí puedo simplificar los milímetros, puedo simplificar los metros y la resistencia, ¿cuánto va a ser? 0,68. Ya, 0,688. Esa es entonces la resistencia de los 100 metros de cable de 2,5 milímetros, ¿ya? ¿No es cierto? Bueno, eso es el cobre, o sea, el cable es de cobre, entonces esa es la resistencia. Ahora vamos a ver qué pasa con el aislante, fíjense, el aislante es lo que recubre, ¿no es cierto?, la parte del cobre, ¿no? Entonces, el aislante, fíjense, tiene los siguientes datos. Longitud igual sigue siendo 100 metros, la sección es 3,2 milímetros y la resistividad del aislante es 10 a la 21 ohmios milímetros sobre metros. Es un valor muy elevado, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Entonces, reemplazando, fíjense, voy a tener que la resistencia es igual a 10 a la 21 ohmios milímetro cuadrado sobre metro por 100 metros de longitud y 3,2 milímetros de sección. Entonces, simplificando, los milímetros se eliminan, los metros sí, ¿cuánto me sale? 3,125 por 10 elevado a la 22. 3,125 por 10 a la 22. Si yo analizo este valor, fíjense, es un valor muy elevado. Sería así. ¿Quién me lee esa cantidad? $31.250 trillones de ohmios. Y obviamente es tan elevado que la corriente eléctrica ya no puede circular con ese valor de resistencia. Y por eso obviamente se utiliza ese material de PVC para aislante, ¿ya? Por eso se utiliza el material para aislante, ¿no? Porque es muy, muy elevado su valor. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces ya sabemos cómo es la resistencia. Los metales tienen resistencia muy baja, los aislantes tienen resistencia muy elevada y no dejan pasar corriente eléctrica, ¿ya? ¿Preguntas sobre resistencia, jóvenes? Bueno, sigamos entonces con el siguiente subtítulo. Y aquí tienen otro ejercicio más resuelto que está en su texto, ¿no es cierto? Entonces vamos a este otro subtítulo que es el circuito eléctrico, ¿ya? El circuito eléctrico es un poco muy teórico, ¿no es cierto?, el concepto, pero vamos a hacer lo más elemental de la explicación. ¿Qué es el circuito eléctrico? Fíjense, dice que es el conjunto de elementos que unidos convenientemente entre sí permiten la circulación de la corriente eléctrica. Entonces, este es un circuito eléctrico, es un conjunto de elementos
pero que tienen que unirse convenientemente entre sí para la circulación de la corriente eléctrica. Estos son sus componentes, fíjense. Es el generador. ¿Cuál será el componente 1 aquí en el circuito? Es este, ¿no? El generador. Conductor es este de aquí. Lleva la corriente eléctrica. El receptor o carga aprovecha, ¿no es cierto?, la corriente y lo transforma en luz, movimiento, todo, ¿no? 4 es este de aquí, ¿no? Elemento de control, su nombre dice, ¿no? Para que pueda circular corriente en el circuito o no. Y 5 es el elemento de protección. Este de aquí protege al circuito, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos son los elementos básicos del cual está formado un circuito eléctrico. ¿Ya? ¿Para qué sirve cada uno? Fíjense. Los generadores, su nombre dice, ¿no? ¿Qué hacen los generadores? Generan energía eléctrica en el circuito, ¿sí o no? Es el que permite la circulación de corriente por el circuito, ¿no? Son los generadores, y ahí están los diferentes tipos, pilas, baterías, etcétera, 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 ¿no? Los conductores, ¿qué hacen los conductores? Su nombre dice, ¿no? Fíjense, dice, aquellos materiales que dejan pasar la corriente, o sea, llevan la corriente, los conductores dentro del circuito eléctrico. Preguntas sobre estos dos componentes del circuito eléctrico, jóvenes. Preguntas, dudas, jóvenes, sobre el circuito eléctrico. Los otros componentes que son, fíjense, miren, el receptor o la carga. ¿Qué es el receptor o carga? Son aquellos elementos que reciben la corriente y la transforman en algo útil, ¿ya? Los receptores transforman la corriente en algo útil. La corriente no es de uso directo para un ser humano, sino que tiene que usar estos receptores. Y esos receptores lo que hacen es transforman la energía en algo útil. Su celular, por ejemplo, toma energía eléctrica, ¿no es cierto?, de la batería. ¿Y en qué lo transforma esa energía que llega en forma de corriente al celular, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿En qué lo transforma? Jóvenes, ¿en qué lo transforma? ¿En amperio? No, lo transforma Algo en útil. algo útil, sería y sonido, video, ¿no? Y eso es gracias a la corriente, ¿sí o no? Eso es lo que hace el receptor o carga. Transforma la corriente en algo útil, ¿ya? El televisor celular en sonido, luz, el motor en fuerza, la ducha en calor, ¿no es cierto? Entonces, esos son los receptores, son los que realmente aprovechan la energía eléctrica o la corriente eléctrica y lo transforman en algo útil, ¿no es cierto? Entonces, esos son los receptores. Los elementos de control, su nombre dice, ¿no? Son aquellos, ¿no es cierto?, que sirven para abrir o cerrar un circuito, o sea, pueden ser interruptores, pulsadores, conmutadores, etcétera, etcétera. Esos son los que dejan pasar la corriente o no. Esos son los receptores, ¿ya? Entonces, esos son los que hacen los elementos de control. ¿Y dejan pasar la corriente o no? Después tenemos los elementos de protección, ¿no es cierto? Son los fusibles de autos, el termomagnético, son elementos de protección en el circuito. ¿Preguntas, jóvenes, sobre estos elementos que tenemos aquí? Hola, hola. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero. Bueno, entonces ya sabemos qué es un circuito, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es un esquema eléctrico. Fíjense, un esquema eléctrico dice que para indicar cómo se tienen que conectar los elementos reales de un circuito, se utiliza el esquema eléctrico. El esquema eléctrico no es nada más ni nada menos que la utilización de símbolos de los elementos eléctricos que hay en un circuito eléctrico. Por ejemplo, una batería se representa así, un cable se representa así, una bombilla de esta forma, un motor de así, interruptor así, pulsador así. Entonces, simplemente se utilizan estos símbolos eléctricos para representar los elementos reales de un circuito eléctrico, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, aquí tengo un esquema real.
¿no es cierto? ¿Y qué hay en el esquema real si ustedes analizan aquí en la figura? Tengo la batería E, tengo luminaria L1, L2, L3 y tengo dos interruptores. Ese es un esquema real. ¿Cómo represento eso? Mediante símbolos, fíjense, miren, aquí está la representación mediante símbolos. Entonces, el esquema real va a quedar de la siguiente forma, fíjense, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Ya tengo en primer lugar, ¿no es cierto?, la batería E, que está aquí, ¿no? L1, L2, L3, ¿no es cierto? L1, L2 y L3 está aquí. Este es L1, L2 y L3. S1 y S2, ¿qué son? Son interruptores y están aquí los dos interruptores. Y el resto son cables o conductores, ¿no? Entonces, ese es un esquema eléctrico. Es la representación mediante símbolos de los elementos reales de un circuito eléctrico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro. Bueno, entonces ya sabemos que es un esquema eléctrico. Aquí unos dos ejemplitos, ¿no? Para hacer el esquema eléctrico de estos dos circuitos. ¿Cómo será el esquema eléctrico de estos dos circuitos? Fíjense. ¿Cuántas baterías tengo? Tengo dos baterías y las dos baterías, ¿no es cierto?, se representan batería 1, batería 2, ¿no? Tengo un interruptor y tengo dos bombillos. ¿Cómo están unidos todos esos elementos? Están unidos de la siguiente forma. Fíjense, viene ahí, de aquí viene al interruptor, del interruptor viene al bombillo y del bombillo va a esa fuente. Así sería la representación de lo que es un esquema eléctrico. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este esquema eléctrico? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. El segundo es similar, miren, el segundo tengo las dos baterías. El interruptor sigue estando en la misma posición prácticamente. Y tengo los dos bombillos. Ahora, ¿cómo están unidos con cables eso de ahí? De la siguiente forma. Viene aquí, ahí, de aquí viene aquí, y de aquí viene aquí, viene ahí. Eso sería, jóvenes. ¿Alguna pregunta sobre lo que son los esquemas eléctricos? Que es la representación mediante símbolo de los circuitos, ¿sí? ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. La ley de Ohm, ¿ya? Entonces vamos a ir al subtítulo, que es, ¿qué subtítulo? Estamos, subtítulo 8, estamos cerquita para fijar fecha del examen del primer parcial, ¿ya? La ley de Ohm, ¿qué es la ley de Ohm? Fíjense, la ley de Ohm relaciona las tres magnitudes fundamentales que hay en un circuito eléctrico. ¿Cuáles son esas tres magnitudes? Corriente, voltaje y resistencia, ¿no? Nosotros hemos visto, lo último que vimos hoy día, la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La oposición al paso de la corriente. ¿Qué era la corriente eléctrica? Era el movimiento de electrones. ¿Qué era el voltaje? Gracias al voltaje se mueve la corriente eléctrica, pero ahora vamos a ver cómo relacionamos matemáticamente los tres, y eso lo ha descubierto Jorge Simón Ohm, la relación matemática de los tres.
Entonces, si yo analizo esa gráfica, miren, si yo analizo esa gráfica, hay tres personajes aquí, ¿no es cierto? Y la corriente eléctrica lo representa este señor que está de verde, por decir, ¿no? Él representa la corriente eléctrica, ¿no? Y la corriente eléctrica no hace más que moverse, ¿no es cierto? Moverse por el conductor eléctrico. Y arriba tenemos otro señor, el señor, bueno, no voy a decir malo, pero un poco malito, ¿no? ¿Y qué está haciendo este señor de arriba? ¿Quién me puede decir qué está haciendo este señor de arriba, jóvenes? Apretando. Ya, eso. Dándola. Eso. Está oponiéndose. ¿A qué se está oponiendo? A que la corriente circule libremente. ¿Sí o no? Se está oponiendo a que la corriente circule libremente. Eso es la resistencia. Se opone al paso de la corriente. Y el voltaje, fíjense, el voltaje que es el señor bueno también, ¿no es cierto? El voltaje. ¿Qué es lo que hace el voltaje? Fíjense. El voltaje, gracias al voltaje hay circulación de corriente y por eso aquí está directamente relacionado con la corriente, porque si el voltaje se retira de ahí, nunca la corriente va a empezar a moverse, ¿no? Gracias al voltaje se mueve la corriente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, así es como se relaciona matemáticamente voltaje, corriente y resistencia. Pero ahora vayamos a la forma matemática, fíjense. ¿Qué nos dice la forma matemática? Nos dice que en un circuito el voltaje es igual a corriente por resistencia, y esa es la ley de Ohm. O sea que la corriente es igual a voltaje por resistencia. ¿Ya, jóvenes? Entonces la corriente es igual a voltaje por resistencia. I es corriente, B es voltaje y R es resistencia. Y eso es lo que se conoce como ley de Ohm. ¿Preguntas, jóvenes, sobre la ley de Ohm? No, ingeniero. Bueno, entonces fíjense aquí, de la ecuación principal, yo puedo despejar corriente y voltaje. Si despejo corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Y si quiero despejar resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente. Entonces la ley de Ohm a lo que he hecho es relacionar matemáticamente voltaje, corriente y resistencia. Y hay diferentes formas de calcular dependiendo qué dato tengo. En el primero, fíjense en voltaje, corriente por resistencia. El segundo dice que corriente, voltaje sobre resistencia. Y el tercero, resistencia, voltaje sobre corriente. Dependiendo qué dato tengo, puedo utilizar cualquiera de esas tres ecuaciones. ¿Preguntas, jóvenes? Claro. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a los ejercicios entonces, ¿no? De la ley de Ohm, que es simple. Aquí está el primer ejercicio, fíjense. Dice, calcular la corriente eléctrica que circula a través de una resistencia de 30 ohmios cuando el voltaje es de 90 voltios. ¿Cómo haría esto entonces, jóvenes? Me pide la corriente. ¿A qué va a ser igual la corriente según la ley de Ohm, jóvenes? En este caso utilizaríamos la intensidad por voltaje sobre. Ya, la intensidad o corriente es voltaje sobre resistencia, ¿no? ¿Cuánto sale reemplazando? ¿Cuánto sale, jóvenes? 3. ¿Cuánto? 3. Esa es la corriente que circula por el circuito, ¿ya? La corriente entonces es igual a 3 amperios. Eso es el ejemplo número 1. ¿Alguna pregunta sobre el ejemplo 1? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, hija. El ejemplo 2, miren, fíjense, dice, un alambre deja circular 6 amperios al aplicarle un voltaje de 110 voltios. Calcula la resistencia. ¿Cómo? ¿A qué es igual la resistencia? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Ya, voltaje sobre intensidad, ¿no? Entonces tengo aquí que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Cuánto sale eso? 110
voltios sobre 6, ¿cuánto sale? 18,33. 18,33. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre estos dos ejercicios de la ley de Ohm? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, sigamos. Aquí está el ejemplo 3. Calcular el voltaje dice si la resistencia es de 10 ohmios y la corriente es de 5 amperios. ¿A qué será igual aquí el voltaje? La intensidad por resistencia. ¿Ya? ¿Cuánto? No necesitan calculadora, ¿no? ¿Cuánto va a ser eso? 50. Ya. 50. Y el último, fíjense. Calcular la corriente dice que circula si el voltaje es de 120 voltios y la resistencia de 15 ohmios. ¿Sí? ¿Cuál será la ecuación? 8. Voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? 8. 8, ingeniero. 8 amperios. 8 amperios. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la ley de Ohm? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la ley de Ohm? No, ingeniero. Bueno, entonces vamos al siguiente subtítulo: potencia y energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, ya sabemos la ley de Ohm. Ahora vamos a ver qué es potencia y energía eléctrica. Vamos a empezar con potencia en corriente continua. En corriente continua, la potencia es el trabajo que puede desarrollar la corriente en la unidad del tiempo, ¿no? Y la potencia se calcula simplemente multiplicando voltaje por corriente, ¿ya? B es voltaje, I es intensidad de la corriente o corriente y P es potencia. La unidad de la potencia en corriente continua es el vatio. En inglés se llama también watts, ¿ya? Entonces la potencia se mide en vatios y es igual a voltaje por corriente, ¿no es cierto? Es decir, voltaje por corriente, ¿ya? Pero si se recuerdan, según la ley de Ohm hace un instante, puedo decir que B es igual a I por R, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? O puedo decir que I es igual a B sobre R. No, hace un instante hicimos eso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, si convertimos al voltaje en corriente por resistencia, aplicando la ley de Ohm, ¿no es cierto? La corriente es voltaje sobre resistencia. La potencia también puede quedar así, B al cuadrado sobre R, ¿ya? O si decimos que la potencia, donde el voltaje es igual a I por R o R por I, la potencia queda así, ¿no es cierto? Tengo 3 ecuaciones de potencia y depende de cuál dato tengo para utilizar la ecuación 1, 2 y 3. Eso es la forma de calcular la potencia en corriente continua. ¿Preguntas, jóvenes, sobre potencia? ¿Por qué en la fórmula Ingeniero, sería al cuadrado, voltaje al cuadrado? ¿Ya por qué? Porque fíjese aquí, vamos a ver, mire, o sea, esta es la forma original, ¿no es cierto? Esta de aquí que estoy marcando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Ya, pero el voltaje aquí es igual, mire, potencia va a ser igual a voltaje, pero el voltaje es igual a corriente por resistencia según la ley de Ohm, ¿sí o no? Entonces el voltaje lo estoy representando por corriente por resistencia y eso está multiplicado según la fórmula de potencia por I. Ahora dígame esta fórmula cómo queda al simplificar. I al cuadrado por R, ¿no? No sé si quedó claro. De aquí ya se llega aquí. Sí. Y aquí es lo mismo, ¿no? El mismo paso. Solo que cuenta de la corriente, coloco B sobre R y va a quedar B cuadrado sobre R al final, ¿no? No sé si aclaré su duda, joven. Sí, ingeniero, claro. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda, jóvenes?
Hola, hola. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Muy bien, entonces ya sabemos cómo se calcula la potencia, ¿ya? Hay otras unidades de potencia que es el kilovatio. Su nombre dice, ¿no? De kilo. Un kilovatio tiene 1000 vatios, ¿ya? Un vatio tiene 1000 vatios, ¿sí? ¿No? Entonces, cuando hablamos de kilovatio, hablamos de kilovatios, son 1000 vatios. Un kilovatio tiene 1000 vatios. En electrónica se usa mucho el milivatio, ¿no? El milivatio significa milésima parte, entonces un milivatio tiene 0,01 vatios o al revés, en un vatio hay 1000 milivatios. Entonces esas son otras unidades con las cuales se mide la potencia. Después tenemos otra unidad también muy común que se utiliza hoy en día, que es el caballo fuerza o conocido como HP o el caballo vapor, que no es más ni nada menos que la fuerza que tiene un caballo, ¿no? Un caballo joven, no muy viejo, ni muy muy niño, voy a decir así, ¿no es cierto? Entonces, es la fuerza que tiene un caballo, y un caballo tiene 746 vatios, ya el HP, o el caballo HP es caballo fuerza, y el CB es caballo vapor, ¿no? Ya que está desapareciendo y más se usa el HP. Los motores, ¿no es cierto? Como desarrollan fuerza, la potencia no viene en vatios, viene en HP. Es para relacionarlo con la fuerza del caballo, ¿no? Sobre todo en motores. ¿Preguntas, jóvenes? Sobre potencia. Sigamos entonces sobre potencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, una calculadora, fíjense, es de muy baja potencia. Si ustedes ven de esta calculadora en la parte trasera me indica la potencia y es un valor muy bajo, 0,003 o 0,002, o sea, pero la cuestión es que es muy bajo la potencia consumida por las calculadoras. Después tengo la potencia de este foco que es de 15 vatios, este bombillo de 100 vatios, esta ducha de 5500 vatios, un aire acondicionado de 9000 tiene 1100 vatios, una heladera tiene 200 vatios, un televisor de 42 pulgadas tiene 80 vatios, una plancha tiene 1200 vatios, depende mucho, digamos, de la cantidad, hay planchas más grandes, más pequeñas, ¿no? Entonces, la potencia viene en vatios, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos de potencias de algunos electrodomésticos, digamos. ¿Preguntas, jóvenes, sobre potencia? Jóvenes. No dije. Bueno, entonces ya sabemos qué es potencia, ¿no? Tenemos más, por ejemplo, un auto, para que tengan alguna referencia, un auto, por ejemplo, este auto tiene 100 HP, esa es la fuerza, ¿no? Obviamente el 100 es elevado, pero recuerdo este auto tiene que subir cerros, no solo con una persona, ¿no? Con 5, ¿no? Entonces para eso tiene que tener esa fuerza. Un motor de agua, esta es bomba de agua de 3 HP, ¿no es cierto? Un elevador o ascensor tiene 10 HP, dependiendo del tamaño, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos potencia de diferentes máquinas eléctricas que se usan a diario. ¿Preguntas, jóvenes, sobre potencia? Bueno, eso es potencia en corriente continua, ¿ya? Ahora, en corriente alterna existen 3 tipos de potencia. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿ya? En corriente alterna, entonces, hay 3 clases de potencia. Potencia activa, potencia reactiva y la potencia aparente, ¿ya? ¿Cómo se relacionan esas 3 potencias? Miren, aquí tengo un vaso para que tengan una idea, ¿no es cierto? Y con simplemente ver la fotografía, ustedes me van a decir cuál de las 3 potencias es la más importante, la que siempre se menciona, a ver, según aquí viendo la gráfica. Jóvenes. La activa. Ya, muy bien. La activa es la potencia más importante siempre, ¿ya? La potencia reactiva, fíjense, ocupa un lugar en el vaso, pero obviamente no es que no es importante, ¿no? Simplemente
no lo colocamos eso no se encuentra ese dato obviamente en ningún equipo eléctrico. Siempre la potencia activa siempre va a estar como dato. Y la suma vectorial de ambos se llama potencia aparente o total, digamos, ¿no? Entonces, su compañero ya lo dijo, la potencia activa es la potencia más importante de las tres potencias, ¿no es cierto? El que aprovecha la potencia útil, dice, también se llama potencia media o verdadera, ¿no es cierto? Y la unidad con la que se mide esta potencia es el vatio, que ya lo dijimos hace un rato, y es la potencia más importante. Estas otras dos potencias, miren, son pequeñas, ¿no? Son pequeñas, pero existen, digamos, ya la potencia reactiva. ¿Alguna pregunta sobre la potencia activa, jóvenes, en corriente alterna? Jóvenes, preguntas. Bueno, entonces la otra potencia era la potencia reactiva, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que es un poco menos importante, ¿no? ¿Qué es la potencia reactiva? Es la potencia que necesitan los motores, transformadores, ¿no es cierto? Y todos los dispositivos o aparatos eléctricos, ¿no es cierto? Que poseen algún tipo de bobina o enrollado. Y esta potencia solamente sirve para crear un campo electromagnético. ¿Y quiénes necesitan ese campo electromagnético? Los motores, los lámparas fluorescentes requieren esa potencia. ¿En qué se mide la potencia reactiva? Fíjense, la potencia reactiva se mide en voltio amperio reactivo, en VAR. La potencia reactiva se mide en voltio amperio reactivo, ¿ya? Esa es la potencia reactiva. Y la potencia aparente o total, ya lo dije, ¿no es cierto? Que es la suma vectorial de ambos y la unidad es el voltio amperio, vea, ¿no? Entonces esa es la unidad de la potencia aparente o total. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre las tres potencias y las unidades en la cual tiene cada uno? Jóvenes. Esas son entonces, jóvenes, las tres potencias en corriente alterna: potencia activa, reactiva, aparente y total. Ahora vamos a ver cómo se calcula cada uno, ¿ya? Eso vamos a ver, fíjense, cómo calculamos ambas potencias. Fíjense, en monofásico y en trifásico. La potencia activa, fíjense, es igual a voltaje fase neutro por corriente por el coseno phi. Y en trifásico es raíz de 3 por voltaje fase por corriente por coseno de phi. Esa es la potencia activa en monofásico y en trifásico, ¿ya? Si yo analizo con la potencia que hicimos hace un instante, ¿no es cierto? La única diferencia es esto, ¿no? Recuerden que el otro era voltaje por corriente. Esa es la única diferencia. Simplemente este tiene un coseno de phi nada más. Tiene un factor, se llama eso, ¿no? Y la potencia reactiva, fíjense, ¿no es cierto? Es voltaje corriente seno de phi. Y para trifásico, raíz de 3, voltaje fase corriente por seno de phi. Y la aparente total, voltaje por corriente. Si yo analizo las tres potencias, miren, siempre tienen este componente, ¿no? Que ya lo vimos, ¿no es cierto? Que lo vimos en el anterior subtítulo, ¿no? O sea, voltaje por corriente. Simplemente se le agrega el coseno phi y aquí el seno. Y aquí lo mismo, ¿sí? Ya, entonces, eso es la fórmula para calcular la potencia activa, reactiva y aparente. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, entonces, cada uno de esos términos que hay aquí, ¿qué es? Fíjense, miren, ya. I es corriente, B es voltaje fase neutro, voltaje fase, cos phi se llama factor de potencia y factor de cos phi es 0,8 para todos los equipos que tienen motores y equipos electrónicos. Y cos phi es igual a 1 para ducha, cajón, secadora de pelo, plancha, ¿no? Entonces ahí está el valor de cos phi dependiendo de qué quiero yo calcular. ¿Preguntas, jóvenes, sobre potencia en corriente alterna? Bueno, si no hay más duda, entonces vamos a hacer un ejemplo de potencia en corriente alterna. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo, fíjense, dice. Se tiene un aire acondicionado que consume 5 amperios y está conectado a la red de CRE de 220 voltios.
Y me pregunta calcular las tres potencias. O sea, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente o total de este acondicionador de aire. Entonces, son esos los datos del aire acondicionado. ¿Cómo se calcula la potencia? ¿Se recuerdan o no? La potencia activa, que es igual al monofásico. Jóvenes. ¿A qué es igual la potencia activa, jóvenes? Voltaje por corriente por coseno phi. ¿Sí o no? El voltaje tengo 220 voltios, la corriente tengo son 5 amperios. Entonces el coseno phi para un aire es un motor y dijimos, ¿no? Para motores el factor de potencia es 0,8. Entonces tengo todos los valores, simplemente reemplazo. ¿Y cuánto sale la potencia? Miren, 220 voltios por 5 amperios multiplicado por 0,8, que es el coseno phi. ¿Cuánto me sale eso, jóvenes? 880. Eso. Entonces la potencia del aire acondicionado es de 880 vatios. Esa es la potencia activa del aire acondicionado, ¿no es cierto? Que tiene 5 amperios y 220 voltios. ¿Cómo se determina la potencia reactiva, jóvenes? La potencia reactiva, ¿qué era igual? Voltaje por corriente por el seno de phi, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, reemplazando el voltaje 220 voltios, la corriente son 5 amperios y el seno de phi es 0,6. ¿Cuánto sale entonces la potencia reactiva? 660. 660, ¿no? Esa es la potencia reactiva, vol ampere reactivo. Y la potencia aparente total simplemente es voltaje por corriente. Entonces, multiplicando voltaje por corriente es igual a 220 voltios multiplicado por 5 amperios. ¿Cuánto sale eso? 1100. 1100 voltios amperio. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este ejercicio de cálculo de potencia activa, reactiva y aparente? ¿Jóvenes? Inge, tengo una pregunta en cuanto Sí. al inciso B, donde dice reemplazando valores. Ese valor de 0,6 siempre se maneja en seno de phi, en potencia reactiva. No, de aquí sale eso, mire. Sí, eso estoy viendo, el 0,8. El 0,8 es el coseno de phi, fíjese. El coseno de phi es 0,8. ¿Cómo despejo yo el ángulo phi? El ángulo phi entonces va a ser igual inversa coseno de 0,8. ¿Cuánto es inversa coseno de 0,8? ¿Cuánto sale? Inversa coseno a la menos 1, ¿no? Es inversa coseno. ¿Cuánto sale? 36,86. Es 36,86. ¿no? Ese dato es el que va a ir a reemplazar aquí. Esto de aquí, 36,86, va a reemplazar aquí. ¿Cuánto es el seno de 36,86? Ese es el seno de phi. 0,6. Eso es 0,6. No sé si quedó claro de dónde salió ahora. Sí, Inge. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes, sobre el ejercicio? Bueno, potencia entonces no es muy complicado calcular, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces vamos al siguiente subtítulo. Energía eléctrica. Y ya estamos acabando, fíjense, el tema 2, entonces vamos a fijar fecha de examen enseguida, ¿ya, jóvenes? ¿Qué es la energía eléctrica? Fíjense, es la capacidad que tiene la corriente eléctrica para realizar un trabajo en la unidad del tiempo. En física, la energía se mide en julios.
pero en electricidad la energía se mide en kilovatios hora, ¿no es cierto? Cada mes viene el aviso de facturación de CRE, donde indica cuánto de energía consumió en su vivienda, y la energía se mide en kilovatios hora. ¿Y cómo se calcula la energía? Es tan simple el cálculo, y fíjense, dice que la energía es igual a potencia por tiempo. Entonces la energía depende de dos cosas, depende de la potencia y depende del tiempo. Mientras más tiempo está conectado cualquier electrodoméstico, más energía va a gastar, ¿no es cierto? Si, ¿no? Más tiempo conectado, más energía consume, eso es obvio, ¿no? Depende del tiempo y depende de la potencia. Mientras más grande es el aparato eléctrico, más energía va a gastar. Entonces, para que la electricidad esté en kilovatio hora, está aquí, fíjense, ¿no es cierto? La potencia tiene que estar en kilovatios, el tiempo en horas y la energía me va a dar en kilovatios hora. Esa es la energía, la unidad con la cual hoy en día medimos la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Qué es lo que más consume energía en una vivienda? Veamos aquí a ver quién me puede decir en qué consumimos más la energía eléctrica. Fíjense, ¿quién me puede decir? Jóvenes. En los electrodomésticos, En el calefón. Calefacción, no es calefón. Calefacción Sí, o enfriamiento, dice. Ustedes son arquitectos, muy pronto van a ser arquitectos. Fíjense en una casa común, ¿en qué se consume más? Se consume en enfriamiento o calefacción. Entonces, ahí tiene que apuntar, ¿no es cierto?, su perfil profesional del arquitecto. O sea, aquí consumimos mucho en enfriamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a decir porque el arquitecto diseñó mal, ¿no? Porque imagínense, una edificación se hace de por vida, ¿no es cierto? 30, 40 años. Y, por ejemplo, en los edificios de departamentos, ¿alguien vive en departamentos, jóvenes? ¿Jóvenes? Hola, hola. Jóvenes. yo creo que nadie, Inge, porque nadie habla. Ya, para que tomen en cuenta, miren, o sea, la mitad de la energía eléctrica se va en enfriamiento, por si acaso, o en calefacción. Bueno, aquí no hace frío, ¿no? Pero, ¿alguien tiene acondicionador de aire, jóvenes? En su vivienda. Sí. Y han notado que en verano es donde más calor hace, las facturas se duplican respecto al invierno, digamos, como estamos ahora empezando el otoño-invierno y no prendemos el aire mucho, ¿no? Y uno nota la diferencia del aviso de facturación que llega en verano respecto al invierno, donde no se utiliza para enfriamiento. ¿Sí? ¿Han notado esos jóvenes en su factura? ¿Jóvenes? La verdad que no lo había pensado, ni lo había notado. ¿Ya alguien notó, jóvenes? Sí, Inge, llega un poco fuera de lo normal. ¿El doble? Sí, no tanto el doble, sí, Inge, porque hay veces Casi. Sí, Inge, porque hay veces que no lo ocupamos mucho también, depende de eso mucho. Claro. Y eso es por el arquitecto que diseñó su casa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar, no eliminar, ¿no? Sino mitigar ese componente? Y eso va desde el punto de vista del diseño arquitectónico, ¿no? Bueno, ya para que sepan, ya les di ya, como se dice, un pantallazo para que vean dónde tienen que apuntar, digamos, ¿no? No sé, haciendo más grande, no sé, ¿no? Entonces, ahí es donde se gasta bastante energía en enfriamiento o en calefacción en una vivienda. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces, aquí está el ejemplo, miren, dice, determinar el consumo de energía en kilovatios hora para el aire acondicionado del ejemplo anterior, que este aire solamente se lo enciende de 2 de la tarde a 6, de 2 a 6 de la tarde. Y al inciso B, el costo de energía aquí en Santa Cruz es 0,9 bolivianos
y cuánto se paga por el consumo mensual, dice. ¿Ya? Entonces, tengo los datos yo aquí del aire acondicionado. La corriente son 5, el voltaje 220 voltios. Hicimos el cálculo y la potencia me dio 880 vatios, ¿no? Y me pide la energía. ¿Cómo se calcula la energía consumida, jóvenes? ¿A qué iba la energía? Potencia por tiempo. Potencia por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, tengo los datos, el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? Me pide energía de un mes, ¿cuánto? Entonces, ¿cuántas horas funciona al mes el aire acondicionado, jóvenes? ¿Cuántas horas funciona? Miren. Primero vayamos por día, ¿cuántas horas funciona? Está todo el día 24, pero... No, aquí dice el horario, fíjese. ¿Cuánto? En un día, este aire, ¿cuántas horas va a funcionar? 4 El aire, 4 horas. ¿cuánto? 4 horas. Ya eso es de un día. Y al mes, ¿cuántas horas va a ser en un mes? ¿Por cuánto? 120. Por 30 días, 120 horas de funcionamiento. El aire acondicionado funciona 120 horas al mes. Este aire en sí. Tengo ya el tiempo de funcionamiento y tengo la potencia. Reemplazando, ¿cuánto sale? 880 vatios. Y eso es 120 horas, ¿cuánto sale? $105,6 kilovatios por hora. 106 kilovatios hora. Esa es la energía que consume este aire acondicionado, 106 kilovatios hora. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tengo que pagar por este consumo? ¿Cuánto tengo que pagar? El costo de pago es igual a la energía multiplicado energía consumida por el costo unitario. La energía consumida es 106 kilovatios hora, eso es en un mes, y el costo unitario es 0 bolivianos por cada kilovatio hora. Entonces aquí se eliminan los kilovatios hora, se eliminan y me va a quedar en bolivianos mes. ¿No? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto sale? 95,4. Ya, 95 bolivianos. Ese es el costo por el consumo de la energía eléctrica de este aire acondicionado que funciona en esa condición. ¿No? ¿Preguntas, jóvenes, sobre este ejercicio? Bueno, entonces eso es el tema del subtítulo. Aquí en el texto tiene más ejercicios, ¿ya? Son 10 subtítulos, este es el antepenúltimo y ahora enseguida vamos a fijar fecha de examen. ¿Ya? Eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Su nombre dice, ¿no? O sea, Ingeniero, ¿cómo hacer? ¿hasta qué hora va a ser la clase? Un minuto más, un minuto más. Ya, esto de eficiencia, ¿han visto esta etiqueta, jóvenes, en los equipos eléctricos o no? Sí, ¿Jóvenes? en la heladera. ¿Ah? En la heladera, Inge. Ya, me dice qué tan eficiente es el equipo eléctrico. Si está en el orden del verde, que es A, doble A más o A más, entonces el equipo es muy eficiente en el uso de la energía eléctrica. Pero si está aquí en rojo F, quiere decir que es muy ineficiente. Eso me indica, ¿no es cierto?, la eficiencia energética. Y tiene que llevar esta etiqueta, la heladera, la impresora, el monitor, tiene que llevar. Entonces traten de usar, obviamente, equipos que son muy eficientes en consumo de energía eléctrica y eso lo tienen que indicar, ¿no? El fabricante, ¿no? ¿Ya? Jóvenes, el último subtítulo, miren, es esto de aquí. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿No? Como tienen el texto, ¿no es cierto? Entonces simplemente les pido que por favor lean este último subtítulo y con eso estaríamos acabando el tema número 2. Y lo que vamos a hacer, ya que están los dos grupos, es fijar fecha del examen del primer parcial. Ya, entonces, aquí está mi calendario, porque alguien tiene clase a las 9, creo, ¿no, señorita? Alguien tiene clase, creo, ¿no? Ya se salió, Inge, creo. Ya, no importa, le avisan, ya. A ver, miren, fíjense aquí. Estamos en 20, ¿les parece? Para el 25 del primer parcial, el tema 1 y 2. Jóvenes. Para el 27. Ahora, ingeniero, a la misma, para
de clase o ¿Cómo? va a ser virtual o Para el 27, Presencial. para el 27. Para el 27, ingeniero. Ya, Por favor. ya, jóvenes, estimados estudiantes, miren, el 27 va a ser el primer parcial. Ese día van a entregar los prácticos, ¿ya? Están los dos grupos, ¿ya? El examen yo quisiera que sea más o menos a la misma hora para los dos grupos. Entonces, sabemos que la universidad creo que está en horario continuo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, sí o sí, como se está pasando clases presenciales, entonces van a dar en dos aulas diferentes, pero a la misma hora. ¿A qué hora pueden en la mañana? Porque en la noche, los de la noche no van a poder, porque trabajan horario continuo. Jóvenes. A la hora de clase. Hija, a la hora de clase. Es que tenemos clases taller antes. Perdón, Sí. pero algunos tenemos clases a las 10 de la mañana. Por ejemplo, yo tengo clases de 7 a 10 y después tengo de 12 a 1:45. ¿Virtual? La de la mañana de 7 a 10 es presencial, es taller. Luego tengo, de 1:45 a 3:15 tengo clases presenciales también. Ya, el de la mañana no hay problema. El problema es el de la noche. Pues, no abre la no puedo universidad, ustedes contestar, saben muy loco, bien. estoy ocupado, viejo. Entonces, Estoy en clase, loquillo. Lo Estoy del ocupado, bienvenido. viejo. jóvenes, hola. Ya quedamos el día ya. Pero el de la noche, digamos, ¿no? Pueden a las 10 jóvenes de la noche, es que la universidad abre de día, ¿no? Ustedes saben. Ingeniero, creo que están abriendo normal. Yo paso ordenadores el día martes de 6 a 8:30 y está abierta. Así que creo que en nuestro horario también podría estar abierta si es de 7 a 8:30. ¿Seguro, señorita, que abren en la noche? Sí, porque pasamos presenciales con el arquitecto Sánchez. Ya, entonces, ¿qué les parece si damos, digamos, a las 7 de la noche ambos grupos, el 27? Yo no puedo a las 7 de la noche, ingeniero, porque trabajo. ¿A qué hora de puede? la mañana. Trabajando a esa hora. Por eso yo creo que algunos meten en la mañana porque no pueden en la noche y otros en la noche porque no pueden en la mañana. ¿Y si se mantienen los horarios de clase? Sí, Ya, vamos a porque si no, mantener los horarios de clase, Ahora, entonces, ingeniero. jóvenes. Mantenemos los horarios de clase, ya. Otras dudas, fíjense, ya, por si acaso, ¿cuándo es feriado? El 27 va a ser el examen. No quisiera que lo alarguen porque ¿cuándo es feriado? ¿Cuándo es el 1 de mayo? Es domingo, ¿no es cierto? Y ustedes saben muy bien que el 2, cuando cae feriado domingo, el día lunes, ¿qué se hace? Jóvenes. Ya lunes. se descansa. Va a ser feriado, ¿no? Y mucho se va a extender el examen. Entonces, sí o sí, jóvenes, el 27 el examen, ¿ya? El práctico ese día igual, ingeniero, ¿no? El práctico 2 el práctico 2 ese día, obviamente, para que no vengan así varias veces, ¿ya? ¿No? Ingeniero, Dos. disculpe, ¿le puedo preguntar una cosita? Claro que sí. Pasa que quería preguntarle si podría haber la oportunidad de presentar el práctico que pasó, porque pasa que con mi grupo ninguno de los grupos nos encontramos. Si podría haber la oportunidad de presentar el práctico 1, pasa que en mi grupo lo teníamos listo, pero ninguno de los integrantes nos encontrábamos en la ciudad, porque todos habíamos viajado por el feriado y no nos encontrábamos en la ciudad, pero lo tenemos listo. No sé si habría la posibilidad de entregarlo en su casa, mandárselo o otro día, no sé. Por eso lo va a presentar ese día con penalización, León. Ah, ya, está bien, muchas gracias. Porque ya, si presento hoy día, mañana ya está fuera del horario que quedamos, ¿no? Quedamos una hora. Y en la universidad lo que se enseña es también responsabilidad, digamos, ¿no? Y eso obviamente, no es que mi materia solamente va a aprender responsabilidad, en varias otras materias. Si usted llega tarde a un examen, puede que no lo dejen entrar, y eso se llama calificación de la responsabilidad, me va a entender, no es algo transversal, que un profesional, imagínense, a ver, usted tiene una reunión cuando ya sea arquitecto y va a decir, no fui, no. ¿Qué le van a decir los jefes jóvenes si tenía una reunión importante y no va? Jóvenes, ¿qué le va a decir el jefe? Una pregunta. El examen va a ser con fórmula. Vamos a poder entrar al aula con fórmula porque al parecer
la materia para el examen, como se ha Sí, avanzado harto. sí, tienen el texto, saquen las fórmulas principales, pónganle en nombre, sí, por decir, donde dice potencia, corriente continua, corriente alterna, sus fórmulas que necesiten, ya, no así solamente, sí, porque si no, no van a saber de qué es la fórmula. Es mucho, con para el que nos libro. memoricemos. Ingeniero, usted dijo que los exámenes los íbamos a hacer con los mismos que hicimos el práctico, ¿no? O sea, si son grupo de 2 personas, ¿el examen es de 2 o cómo iba a Yo ser? no dije nada de eso, yo no me acuerdo haber dicho eso, jóvenes. El segundo parcial sí es en grupo y obviamente se va a mantener los de grupo, pero el primero es individual. ¿Ya? ¿Pueden usar formulario? Pueden, jóvenes. ¿Es teórico también o es puro ejercicio? Puro, perdón, bien dicho el tema. El teórico es virtual, por si acaso. Ya entonces, vamos aquí a fijar fecha del examen. Tiene que ser juntos. ¿Les parece el martes martes 25 a las 11 de la noche para ambos grupos el examen teórico? ¿A qué hora, ingeniero? 11 de la noche, no sé a qué hora pueden ustedes, porque siempre digo una hora y dicen, no, tengo clase, dicen, o tengo no sé qué, o 11:30 o 12, no sé. ¿De clase en horario de clase normal? No, porque es virtual, digamos. Está bien, ¿por qué no lo pone el lunes entonces? ¿Cuál? ¿Por qué el que es virtual no lo pone el lunes en horario de clases para cada grupo y ya el miércoles el examen presencial igual en los horarios que quedó para cada grupo? ¿Qué pasa? Que los dos exámenes tienen que ser casi juntos, me refiero, en tiempo, ¿ya? Porque le va a servir mucho, eso va a haber el examen teórico para el día siguiente, por eso digamos el martes, además estamos fijando una hora donde todos puedan, ¿no? Por eso, no sé, díganme la hora, si yo le pongo una hora, yo sé que van a decir que tienen clases y eso. A ver, voy a poner, puede ser el martes 10 de la noche, 11 de la noche, 11:30 o 12 de la noche, ¿cuál prefieren? 10 sería bueno. No sé, ustedes digan, ¿no? Yo... 10, hija. 10 de la noche. Muy tarde a las 11 o no? Muy tarde. A las 10. A las 10. 10 de la noche, entonces, es el examen teórico. Enseguida voy a hacer una diapositiva y voy a poner al grupo para que quede grabado eso de la fecha de los exámenes. ¿Les parece, jóvenes? Ya, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, aquí voy a redactar el examen, una diapositiva que ya la tengo ya y simplemente lo voy a publicar para que quede claro. Entonces, quedamos ahí, jóvenes. Gracias por su participación. Sí, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.